resoluciones número 183 a 192 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones número 193 a 198 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Señor presidente, en esta sesión se han recibido por el correo electrónico la confirmación de la asistencia de la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, que está presente, también la señora Gloria de la Fuente por el Consejo para la Transparencia y en representación de dicho consejo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre puntos varios, ofrezco la palabra. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto recibir al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, o a quien estos designen en su representación, a la señora Defensora de la Niñez y al Presidente del Consejo para la Transparencia, para que se refiera al convenio de colaboración y coordinación entre el Servicio Nacional de Menores, SENAME, y la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, suscrito el 18 de febrero de 2020, y aprobado por resolución exenta número 601 de 21 de febrero del 2020 del Servicio Nacional de Menores. Tenemos ya al subsecretario del Interior listo para intervenir. El subsecretario con antelación se había excusado poder participar en todo el desarrollo de la sesión, ya que a las 11 tiene que estar participando del aniversario de Carabineros. Está la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, a quien una vez más le agradezco su participación en esta comisión, y está la consejera Gloria de la Fuente en representación del Consejo de la Transparencia. Entonces, vamos a partir por el subsecretario del Interior. Él va a exponer, después le vamos a hacer preguntas y lo vamos a liberar a las 10:50 como nos había solicitado. Subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali, tiene la palabra. Patricio, ¿puedes darle tú el audio? Yo en este minuto no estoy pudiendo, por favor. Perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Ya sí. Listo, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio, presidente, a los diputados de la comisión y a la defensora de la niñez y a la consejera del Consejo para la Transparencia que están presentes en la comisión. La verdad, presidente, muy abierto a recibir las consultas. Este es un convenio de colaboración y coordinación entre el Servicio Nacional de Menores y la Agencia Nacional de Inteligencia, que apunta justamente a regular la forma en que se transfiere información desde una institución y la otra, asumiendo desde el punto de vista interior que la Agencia Nacional de Inteligencia tiene facultades amplias para requerir información de todos los servicios públicos en virtud de su propia ley y en virtud de la ley de inteligencia. Obviamente, presidente, entiendo y comprendemos la controversia pública que se levanta a raíz de este convenio, porque la naturaleza de este convenio tiene que ver con transferencia de información para el uso del Estado. Yo creo que ahí hay que hacer una definición muy relevante. Pareciera que en la exposición que se hizo de este convenio, pareciera que hay intereses contrapuestos dentro del Estado, presidente. Que hay un interés que no fuera proteccional de los derechos de las personas. Y yo creo que ahí hay que hacer una definición gruesa respecto de cuál es el objeto del Estado, y eso está en la Constitución, presidente. El objeto de todo el Estado, a través de sus distintos organismos que actúan de acuerdo con sus competencias, es siempre el asegurar los derechos de las personas y, además, en actuar dentro de su competencia, siempre sujeto a las limitaciones que le impone la ley. Y así está en el convenio por lo demás, presidente. Yo creo que hay que leerlo de esa manera,
porque el fin de la Agencia Nacional de Inteligencia y el fin del Ministerio del Interior es siempre resguardar los derechos de las personas. Lo que pasa es que cumplimos ese objetivo de distinta manera, a través de distintas vías y con distintos instrumentos, pero no hay que perder de vista siempre que el fin último del Estado es proteger los derechos de las personas y propender hacia el bien común. Y lo que hace la Agencia Nacional de Inteligencia es justamente eso. Yo entiendo, eso sí, y porque lo he conversado durante el fin de semana con diversas personas, entiendo que este convenio no es firmado en el vacío, presidente. Y entiendo que muchos de nosotros tenemos una historia tanto en la evolución que ha tenido el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes, como también en la evolución que ha tenido el Sistema Nacional de Inteligencia en nuestro país. Y por lo mismo creo que lo razonable es poder avanzar para darle solución a esta controversia de la mejor manera posible. Nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio de Justicia justamente con ese objeto, pero siempre teniendo en consideración que el objeto de este convenio es siempre el objeto del Estado, y el objeto del Estado es asegurar los derechos de las personas y propender hacia el bien común y nunca vulnerar derechos. Y por lo mismo, presidente, no sé si el subsecretario de Justicia iba a hacer una descripción más acorde, porque obviamente en lo que se refiere al uso de la información y en lo que se refiere a las actividades propias de inteligencia, yo voy a concurrir mañana a la Comisión Especial de Inteligencia, de control del sistema de inteligencia, donde se va a dar cuenta de las actividades que realiza la Agencia Nacional de Inteligencia, en que obviamente por la naturaleza de la información es ahí donde se debe dar cuenta por parte del Director Nacional de Inteligencia de esas actividades. En lo que respecta a nosotros como Ministerio del Interior, tenemos muy claro el objetivo del Sistema Nacional de Inteligencia, presidente, y en ese sentido las exigencias al que él está sometido y obviamente el sistema de pesos y contrapesos que tiene nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico, que contempla incluso esta instancia de control, que lo adecuado es que actúe. Eso, presidente. No sé si Sebastián Valenzuela también quiere intervenir, porque creo que es más relevante respecto a las facultades del propio Senado. Subsecretario, sí, efectivamente vamos a escuchar a Sebastián Valenzuela, el subsecretario de Justicia. Lo que pasa es que al estar involucrada la ANI y ser una cuestión de interior, la comisión y específicamente el diputado René Zafirio, y esto fue respaldado por toda la comisión, estimó que era relevante poder escuchar al Ministerio del Interior precisamente por la variante de inteligencia que tenía este convenio, que ha sido tan controvertido, sin perjuicio de las facultades de la Comisión de Inteligencia que tiene la Cámara de Diputados. Yo no sé si algún diputado tiene alguna pregunta al subsecretario del Interior o podemos pasar a escuchar directamente. Ya, vamos a darle la palabra entonces al... Sí, vamos a darle la palabra al diputado René Zafirio y después al diputado Gabriel Boric. Diputado Zafirio, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a todos los miembros de la comisión y a todos nuestros invitados, agradecerles por la disposición. La verdad es que se encienden de inmediato las alarmas cuando tomamos conocimiento hace pocos días de este convenio entre la ANI y el Senami. Yo debo decir que fui 8 años miembro de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia, 2 años me correspondió presidirla. Es una comisión especial creada por la misma ley que creó la ANI, y si bien tienen la facultad de requerir información a todos los servicios públicos, la verdad es que aquí estamos hablando de una vulneración flagrante de la Convención sobre Derechos del Niño, que son compromisos contraídos por Chile con la comunidad internacional en materia de infancia, por una parte. Por otro lado, creo que hay una historia que transforma esta situación no solo en un conflicto jurídico,
que tiene que ser resuelto por los tribunales. Yo me alegro que la defensora de la niñez haya interpuesto un muy buen recurso de protección. Lamento la decisión de la Corte de Apelaciones, creo que va a ser revocada por la Corte Suprema, de declararlo inadmisible por una cuestión de forma, sin querer resolver el fondo. Ese es un paréntesis. Pero aquí lo que estamos es además frente a un problema político, y por eso yo tenía interés en que estuviera el ministro del Interior. Y el problema político consiste en que mucho antes y durante el estallido social, Chile es formalmente reprendido por violación de derechos humanos por parte del Estado. En consecuencia, cuando surge este convenio, se despiertan todos los fantasmas y surgen dos preguntas. ¿Por qué Sename, sin tener las facultades para hacerlo, entrega información de niños, niñas y adolescentes? Y pongo el énfasis en que para nosotros, desde el punto de vista de la Convención de Derechos del Niño, niño es toda persona que no haya cumplido 18 años. Así que no estamos hablando de aquellos que sean o no responsables de acuerdo con la ley sobre responsabilidad penal juvenil. Esa distinción no la hacemos respecto del concepto de niño. En consecuencia, lo que tenemos es un servicio que se supone que tiene que proteger los derechos de los niños, insisto, todas las personas menores de 18 años, de cualquier tipo de vulneración o violación de derechos. ¿Por qué Sename entrega o se manifiesta disponible para entregar información? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿para qué quiere el ministro del Interior, que es solo el intermediario del presidente de la República respecto de esta información? Porque de acuerdo con la ley de la ANI, todos lo sabemos, el objetivo, el sentido de la ANI es proveer al presidente de la República de la información y de inteligencia necesaria para poder tomar decisiones en todos los ámbitos del acontecer nacional. La pregunta es entonces, ¿para qué quiere el ministro del Interior información de niños? ¿O para qué quiere el presidente de la República información de niños? Solicitado en el contexto de un conflicto social grave, porque esto se pide en febrero, se plantea en febrero de este año, es decir, en pleno estallido social. Esos son mis cuestionamientos, presidente, y mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado René Zafirio. Le ofrezco la palabra al diputado Gabriel Boric. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera solicitar que el subsecretario de Justicia pueda estar presente mientras intervenga la subsecretaria la defensora de la niñez. Me parece relevante dado la importancia del tema. En segundo lugar, lo que quiero entender es por qué este convenio no se ha bajado todavía. Este convenio ha sido cuestionado tanto por la UNICEF, por el Consejo de la Transparencia, por la Defensoría del Niño, por la Cámara de Diputados, por diferentes organismos, y las explicaciones que se han dado hasta el momento claramente no han sido satisfactorias para ninguno de los organismos que velan por el respeto de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, lo que se presenta acá es un convenio sobre el cual no se entiende la insistencia de mantenerlo. Se han presentado excusas respecto a la presentación comunicacional que se hizo del mismo, pero no respecto al contenido. Y lo que yo escucho del subsecretario Galil es más bien un intento de justificación de los motivos del convenio. Sin embargo, por lo menos para mí, esto no resulta satisfactorio, porque se sigue violando desde, no solamente mi punto de vista, sino desde los organismos antes citados, la confidencialidad de los datos de niños, niñas y adolescentes que se supone que están en el Sename producto de una necesidad de protección de sus derechos y garantías. Entonces, lo que a mí me interesa preguntar de manera muy directa es cómo hacemos para poder suspender este convenio y que finalmente quede sin efecto, y que no tengamos que esperar solamente que esto se dé por vía judicial, como es el camino que se ha estado siguiendo tanto por la Defensoría de la Niñez como por algunos parlamentarios que presentamos también requerimientos no judiciales, pero por ejemplo a la Contraloría de la República. Me interesa poder entender tanto de ambos subsecretarios, y lamento que
que no estén los ministros en esto, por qué insistir en mantener este convenio, qué es lo que se busca con ello. Gracias, diputado Boric. Bueno, yo quiero sumarme a las preguntas brevemente y que sé que es un tema que después se va a referir al subsecretario de Justicia, a quien le doy la bienvenida, que se va a poder intervenir posteriormente. También la defensora de la niñez y también Gloria de la Fuente en representación del Consejo de la Transparencia. A ver, yo entiendo que el marco jurídico bajo el cual se desarrolla esta controversia es el siguiente. La Constitución elevó todas las cuestiones respecto a protección de datos personales a rango constitucional y establece la Constitución que solo la ley puede regular la entrega de datos personales sensibles. Obviamente el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, sean o no infractores de ley, como señala el diputado Zafirio, son datos sensibles. De eso no cabe ninguna duda. Yo entiendo que además, por ser datos sensibles de niños, niñas y adolescentes, se requiere el consentimiento de los padres o el tutor. Esta discusión ya la tuvimos con ocasión del envío de correos masivos utilizando base de datos de niños, niñas y adolescentes del Ministerio de Educación, que fue toda una controversia que incluso fue materia de discusión de una acusación constitucional contra la ex ministra de Educación, Marcela Cubillo, respecto a lo cual hubo una discusión en el propio Consejo de la Transparencia. Después Gloria de la Fuente nos podrá dar más detalles respecto de eso. Pero como esta es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, yo le quiero preguntar al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que va a hacer la misma pregunta que posteriormente va a tener que responder el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. ¿Cuál es el fundamento legal por el cual ellos sostienen que el Sename puede hacer este convenio de colaboración, entre comillas, con la ANI respecto de datos sensibles de niños, niñas y adolescentes que están protegidos por este marco constitucional legal y también por la propia Convención de Derechos del Niño? Subsecretario Juan Francisco Gali, por favor. Muchas gracias, presidente. De nuevo, excusarme ante la comisión, presidente, por no poder estar en la sesión completa. Yo tengo que partir un cuarto para las 11 para poder estar en la ceremonia, pero por eso mismo quería no excusarme de la misma y poder responder la mayor cantidad de preguntas. Respecto a la pregunta del diputado Zafirio, presidente, respecto de por qué el Sename entrega esta información, incluyendo a los menores de edad que están sujetos que han sido infractores de ley. Aquellas personas que han sido infractores de ley, asumiendo que esa sola condición no es un dato sensible, efectivamente, obviamente el convenio se aplica en ponderación de la regulación legal a que está sujeta tanto el Sename como la ANI. Y algo tiene que ver también la pregunta que planteaba el diputado Boric, presidente, por su intermedio, en cuanto a cuál es el objeto de este convenio. Y yo creo que es bueno que vayamos al convenio mismo, presidente, porque yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de que la ANI tiene la facultad para requerir información a todos los servicios públicos, a todos los servicios públicos. Entonces, en ese contexto tenemos que entender que aquí hay una acción proactiva tanto de la ANI como del Servicio Nacional de Menores en cuanto a regular el traspaso de información por parte del Servicio Nacional de Menores a la ANI en virtud de una aplicación de una facultad legal que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, el convenio apunta justamente a regular la aplicación de una facultad legal por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y yo creo que en eso el Sename actuó proactivamente.
en cuanto a regular el canal, es decir, a través de quién se podía requerirle información, y en segundo lugar, qué tipo de información se podía requerir. Y por lo mismo yo creo que es razonable, y en ese sentido las facultades legales, presidente, la pregunta suya respecto a cuál es el fundamento legal que da lugar a esto, bueno, eso es simplemente el principio de cooperación de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. Nosotros generalmente firmamos convenios dentro de la Administración del Estado entre los distintos servicios públicos, incluso órganos que son autónomos, como el propio Consejo para la Transparencia o la Defensoría de la Niñez, firman frecuentemente convenios entre los distintos órganos públicos para cumplir sus fines propios. Y ahí eso es muy relevante, para cumplir sus fines propios. Y en ese sentido, dos quizás fundamentos que son relevantes en este caso, presidente. El primero, yo creo que el convenio en ese sentido es bastante explícito en cuanto a las limitaciones en el uso de la información. Si usted se va al artículo 6 o al acápite 6 del convenio, presidente, en su letra D, dice que en materia de tratamientos de datos de carácter personal, las partes se sujetarán sus actuaciones a lo dispuesto en el artículo 20 y demás de las normas de la ley 19.628 sobre protección a la vida privada. Y yo creo que ahí en ese sentido es relevante, además destacar que la propia ley de la ANI, presidente, establece justamente la facultad para requerir de los servicios de la administración antecedentes e informes, pero además establece obligaciones adicionales, tanto para el director de la ANI como para sus funcionarios en cuanto a la protección de dichos datos. El director de la ANI está sujeto, el director de la ANI está sujeto a normas explícitas de protección. Y le voy a leer el artículo 42, presidente, de la Ley de Inteligencia. Señala, el director de la agencia y los jefes y directores de los servicios de inteligencia del sistema deberán adoptar las medidas conducentes a precaver todo abuso o exceso en el ejercicio de atribuciones o facultades que le otorga esta ley y velar en todo momento porque los procedimientos empleados se adecúen al respeto de las garantías constitucionales y a las normas legales y reglamentarias. La información que recopilen, elaboren o intercambien los organismos que conforman el sistema deberá utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de sus respectivos cometidos. Y en tercer lugar, presidente, el personal de la ANI está sujeto a un régimen sancionatorio agravado, incluso respecto de los propios funcionarios públicos. Es decir, esta información que está en manos del SENAME, en caso de que se conociera producto de una filtración de propios funcionarios del SENAME, esos funcionarios estarían sujetos a una sanción menor que a la que estarían sujetos los funcionarios del Sistema Nacional de Inteligencia. Así, la divulgación de secretos para un funcionario público está sancionado con penas que van de 61 días a 3 años de presidio. En cambio, la revelación de secretos por parte de un funcionario de la agencia tiene penas que van de 5 años y 1 día a 20 años, presidente. Es decir, ¿qué es lo que les trato de transmitir? Este convenio fue hecho en virtud de facultades legales que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia para requerir de órganos públicos información. El convenio establece resguardos para que esa información solo sea utilizada en los fines que le son propios a los órganos públicos, asumiendo que los fines propios de los órganos públicos son fines legítimos, porque son órganos públicos y sus facultades están determinadas por la ley. Y en segundo lugar, además, en el caso específico del Sistema Nacional de Inteligencia, aquellas personas que accedan a esa información tienen obligaciones determinadas por su propia ley para un resguardo extremo de la información a la que acceden, tanto del director de la ANI y los directores de inteligencia, como también todo aquel que acceda a esa información porque tiene penas agravadas en caso de que
divulgara esa información de manera pública. Por lo tanto, presidente, ese es el sentido del convenio. Creo que el convenio fue hecho dentro del marco legal. Ahora, presidente, yo quiero insistir en algo. Yo no me quiero hacer como que este convenio no ha generado la controversia pública que ha generado, y por lo mismo creo que si es que hay que tomar medidas adicionales para asegurar que todas aquellas personas que ven este convenio lo vean en el sentido que él tiene, que es el cumplimiento de la función pública y por lo tanto el aseguramiento de los derechos de las personas. Y si eso es necesario, bueno, avancemos en ese sentido. Yo no tengo ningún problema con eso. Gracias al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Bueno, entendemos que hay una controversia, por lo menos yo manifiesto mi disconformidad con lo que usted ha señalado, pero bueno, la idea es escuchar ahora al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, a quien le pido ahondar respecto de cuál es, a su juicio, el fundamento jurídico de este convenio y si cumple con lo establecido en la Constitución respecto al tratamiento de datos personales. Quiero recalcar un punto. La definición de datos sensibles está en función de ser niños o niñas y adolescentes. Y eso es una cuestión que me gustaría que el subsecretario pudiera hacerse cargo en virtud del principio constitucional y en principio también de la Convención de Derechos del Niño respecto a los datos personales de niños, niñas y adolescentes. Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, le doy la palabra. Gracias, presidente, por ese intermedio. Un saludo a todos los integrantes de la comisión y al resto de los invitados. En primer lugar, hacer presente la excusa del señor ministro, porque también obviamente se había mencionado que su ausencia, y lo cierto es que en este mismo minuto está presente en otra comisión del Congreso. Hemos sido también citados por la Comisión de Derechos Humanos de la misma corporación, por la Cámara de Diputados, para exponer respecto de la situación de la pandemia del COVID-19 en el sistema carcelario. Y por lo tanto, esta sesión es exactamente a la misma hora, desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 horas. Y por lo tanto, siendo ambos temas de la mayor relevancia, estamos distribuidos obviamente desde el Ministerio para poder cumplir con todas las invitaciones. Ese es el motivo por cual se excusa la invitación al señor ministro. Ahora, respecto del convenio, cabe señalar que acá todos compartimos obviamente la preocupación del resguardo, efectivamente, a nivel de garantía constitucional, que tiene que ver con la información respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes. Y en virtud de esto, por un lado queremos explicar justamente y complementar lo que ha sido expuesto por él, subsecretario Gali, también comentar nuevos cursos de acción, obviamente, a propósito de la preocupación que ha surgido con esta materia, que, insisto, es una preocupación común. Respecto de la situación propiamente tal del convenio y lo que nos ha sido transmitido por el Servicio Nacional de Menores, lo cierto es que, tal como ha señalado el subsecretario del Interior, existe una facultad que tiene la Agencia Nacional de Investigación de poder requerir, de acuerdo a su propia ley orgánica, información respecto de cualquier servicio público que esté regulado en la ley 18.575. Esto particularmente está contemplado en la letra D de la ley orgánica de la agencia, cuando señala que está dentro de sus facultades requerir de los servicios de la administración del Estado, comprendido en el artículo 1 de la ley 18.575, obviamente que se comprende dentro de la administración al Servicio Nacional de Menores, los antecedentes e informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, como asimismo de las empresas o instituciones que el Estado tenga aporte, etcétera, y señala que los mencionados organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes en los mismos términos que les sean solicitados a través de la respectiva jefatura superior u órgano de dirección según corresponda.
Por otro lado, efectivamente, tenemos una ley de datos personales donde hace una distinción respecto de precisamente cuáles son los datos personales y aún con mayores exigencias tratándose de datos sensibles. Lo que nos ha señalado el Servicio Nacional de Menores es que frente a ese ejercicio que está en las facultades dentro de la Agencia Nacional de Inteligencia, claramente hay que establecer un mecanismo de cómo se relaciona esa interacción que ejerce, por un lado, la Agencia Nacional de Inteligencia y cómo es capaz de responder el Servicio Nacional de Menores teniendo presente esta legislación. Y es por ello que si uno observa el convenio, y tal como señalaba el subsecretario Gali, por un lado se establece precisamente alusión a esta facultad y no a otras que están relacionadas con otro tipo de materias de parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, sino con esta facultad que está expresamente establecida en el artículo 8º, letra E. Pero no obstante ello, esto no puede ser una facultad ilimitada y por la misma razón el propio convenio señala que el ejercicio de esta facultad y cómo estos dos organismos van a interactuar de manera conjunta se remiten una serie de limitaciones legales y constitucionales. Y por eso yo también quiero acá recalcar lo que establece la cláusula sexta de este convenio, que entre las distintos literales que tienen los 5, hay 4 que refuerzan obviamente que esta no es una facultad absoluta, porque obviamente acá también deben primar otros intereses. En ese sentido, en la letra A se señala que la información que se reciba en virtud del presente convenio no puede utilizarse para fines distintos a los indicados en el instrumento, que insisto, están relacionados con las facultades que acá mismo se establece, debiendo emplearse exclusivamente para su cumplimiento y en las materias que este convenio se refiere. En segundo lugar, se señala que la información a la que acceda la ANI quedará sujeta a la obligación de secreto que establece el artículo 38 de su propia ley, esta es la ley y el artículo que hacía mención expresamente el subsecretario Gali, y que debía utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de sus cometidos. En tercer lugar, se establece que en materia de tratamiento de datos de carácter personal, las partes sujetarán sus actuaciones a lo dispuesto en el artículo 20 y demás normas aplicables de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Por lo tanto, hay una remisión expresa a que la ejecución de un convenio de esta naturaleza está limitado y regido por la ley de protección de datos personales. Y finalmente se establece en la letra F esta misma cláusula sexta, que igualmente ambas partes se obligan a adoptar las medidas de seguridad adecuadas para conservar la propiedad y confidencialidad de la información libre de acceso de terceros no autorizados. Porque cabe señalar además que si bien es una materia que naturalmente causa una menor preocupación que lo establecido dentro del primer objetivo, que tiene que ver con la información, el segundo objetivo de este convenio dice relación también con el hecho de, lo voy a leer textual, asistir al CENAME en la adopción de normas y procedimientos de protección de sistemas de información crítica, relacionado precisamente con la estructura informática que posee el servicio, y esto se relaciona directamente también con otra de las facultades que están establecidas expresamente en la ley orgánica de la Agencia Nacional, donde se establece como una de sus funciones textualmente el proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica del Estado. Son esas dos facultades que son las que fundan el convenio y precisamente son las dos facultades que expresamente se mencionan en los fundamentos del convenio. Por lo tanto, el CENAME, cuando recibe un requerimiento respecto a esta materia, lo que estima pertinente es esto regularizarlo a través de un convenio, haciendo una alusión expresa a todas las limitaciones que tienen que ver con los contornos legales y constitucionales. De manera que acá, a través de este convenio, se estima que no se ha creado ninguna obligación alguna, ni ha habido ninguna violación. De hecho, a propósito precisamente del recurso de protección que se ha interpuesto en esta materia y que ha sido declarado inadmisible, si bien efectivamente no se ha conocido respecto del fondo, en esa misma resolución se establece en el considerando tercero que, de acuerdo a los antecedentes fácticos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte, o sea, la Corte de Apelaciones de Santiago, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, tendría su naturaleza cautelar, lo que impide declarar su admisibilidad, pues se trata de aspectos convenidos entre entidades públicas dentro del ejercicio de sus funciones y contra las cuales existen otros mecanismos jurisdiccionales y administrativos que permiten perseguir el fin requerido mediante el arbitrio constitucional.
Ahora bien, en esto, presidente, quiero señalar que si bien, como se ha manifestado, es en virtud de facultades expresas y especificadas en el convenio, que no son generales para otras atribuciones que tiene, por ejemplo, el Sistema General de Inteligencia, estimamos que obviamente esta situación ha causado preocupación y una legítima preocupación en el resguardo que tiene el Estado respecto de la información, por cierto, parte de ella de naturaleza sensible, de acuerdo a nuestra propia ley de datos personales. Y tal como ha sido señalado por el subsecretario Gali, queremos obviamente transmitir la mayor de las seguridades para que el Estado pueda de buena manera combinar la situación que por un lado tiene la Agencia Nacional de Inteligencia y que por otro lado tiene la información del Sename. Y que además no es una situación nueva los intereses contrapuestos que a veces se generan de requerimientos de información respecto al propio Servicio Nacional de Menores, que precisamente por la información que posee tiene una serie de requerimientos de distintas instituciones donde siempre está el límite y la discusión respecto de el contenido y el alcance que tiene la ley de datos personales. Y con esto me refiero a cuando el Servicio Nacional de Menores recibe solicitudes, por ejemplo, de distintos medios de comunicación o, por ejemplo, de servicios de salud o incluso de parte del mismo Congreso, a través de la Cámara de Diputados, por ejemplo, el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, donde están los contornos, obviamente, entre la protección de los datos personales y el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que tiene el Congreso. De hecho, también la propia Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos suelen, obviamente, en el ejercicio de sus funciones, hacer solicitudes y que incluyen, obviamente, también en algunos casos, datos sensibles. ¿Por qué menciono todo esto? Porque luego de analizar el convenio, los fundamentos, pero además de haber conversado con el Servicio Nacional de Menores respecto de esta situación que está en permanente tensión, el manejo de esta información, que por cierto, insisto, en muchos casos constituye datos sensibles, y los permanentes requerimientos que hay de distintas instituciones, aquí se requiere la mayor de las claridades. Y es por eso, señor presidente, que nosotros hemos solicitado al Servicio Nacional de Menores de momento poder dejar sin efecto este convenio, pero a cambio de ello, dado que acá estamos sobre una preocupación que es mucho más trascendente que este propio convenio, la elaboración de un protocolo por parte del Servicio Nacional de Menores que pueda definir de buena manera cuáles son los criterios para poder manejar todos los requerimientos de información, insisto, no solamente a propósito de una agencia, como es el caso que ha motivado este convenio, sino que a través de estos distintos actores que permanentemente tensionan, por decirlo así, el sistema de información y el debido resguardo, obviamente, que merece la información de los niños y adolescentes. Y esto además en un proceso donde en nuestro país hoy en día nos encontramos, y como toda la comisión sabe, y por cierto los invitados, en una revisión de dos aspectos que yo creo que van a tener que conversar a propósito de este protocolo. Por un lado, lo que tiene que ver con la reforma a la ley de protección de vida privada y de datos personales, que es una discusión obviamente que se está teniendo hoy en día en el Congreso, y que este protocolo tiene que tener a la vista, obviamente, porque insisto, acá no estamos hablando solamente de un hecho puntual que se motiva, por suerte, respecto a este convenio, sino que una situación permanente, pero además a raíz de la discusión en que estamos viendo la tramitación de dos nuevos servicios en los cuales van a ser reemplazados el Sename, y que si bien ya de alguna manera abordan la situación de datos personales, lo hemos discutido en esta misma comisión, señor presidente, a propósito del nuevo servicio de reinserción social juvenil, lo que tiene que ver con lo que se conoce, por ejemplo, con el expediente único de ejecución, y hay una norma que conecta precisamente, y la vamos a ver en la discusión en particular, por ejemplo, con los servicios de salud, porque aquí también tenemos un ámbito muy relevante de cómo se relaciona la información del Servicio Nacional de Menores con los servicios de salud. Por lo tanto, tenemos que ver justamente cómo un protocolo además se puede traducir en el perfeccionamiento de las normas en ambos servicios y en la modificación a la ley de datos personales. Por lo tanto, de la manera más transparente, queremos justamente hacernos cargo de esta preocupación que ha surgido respecto del convenio. Insistimos obviamente respecto a los fundamentos que se tuvieron a la vista para ello, pero entendemos obviamente que acá tenemos que ver un problema que es mucho mayor
y poder hacernos cargo, y por eso hemos instruido al Servicio Nacional de Menores para que pueda dejarse sin efecto, en conjunto de común acuerdo con la Agencia Nacional de Inteligencia, y en reemplazo de ello, trabajar realmente en un protocolo que pueda dejar tranquilo, obviamente, a toda la comunidad y principalmente al Servicio Nacional de Menores, dado la información crítica que posee, obviamente, el servicio, y tal como señalo, esto además se traslada a los nuevos servicios. Este es un problema no puntual, sino que es un problema permanente, y por lo tanto aquí lo que queremos buscar son soluciones permanentes, y por eso quiero recalcar obviamente la decisión que hemos tomado de dejar sin efecto por el momento el convenio, y poder trabajar justamente con la debida asesoría también, para poder generar un protocolo que defina estos contornos claramente, insisto, con toda la cantidad de actores que intervienen con el Servicio Nacional de Menores o con los futuros servicios, y creemos que de esa manera, señor presidente, estamos resguardando realmente el interés superior de los derechos del niño en un asunto tan crítico como tiene que ver con la información sensible y su vida privada, presidente. Bueno, gracias, subsecretario. Importante avance el que nos ha señalado, que se va a dejar sin efecto el convenio. Yo espero que en la elaboración de este nuevo protocolo se considere tanto la opinión de la Defensoría de la Niñez como del Consejo de la Transparencia. Si le parece a los miembros de la comisión, pasemos a escuchar a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, después a Gloria de la Fuente en representación del Consejo de la Transparencia. Vamos a liberar al subsecretario del Interior conforme al compromiso. No era Gustavo que se quedara a escuchar a la defensora, subsecretario, pero mientras vaya la ceremonia de Carabineros puede seguir conectado por el Zoom para que por lo menos escuche a la Defensora de la Niñez. Patricia, por favor, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas que se encuentran presentes, y, por cierto, también a la representante del Consejo para la Transparencia, y también al subsecretario Valenzuela, y no sé quién acompañaba al subsecretario Gali, que es quien se ha quedado en la sesión. La verdad es que yo voy a utilizar tres conceptos para poder explicitar esta situación en relación con el convenio. Y los conceptos son tres: aberrante, vergonzoso e ilegal y arbitrario. Y voy a desarrollar cada uno de los conceptos de la siguiente forma. Aberrante, porque el Servicio Nacional de Menores está destinado a la protección y promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y en dicha virtud lo que no puede hacer es estigmatizarlos, criminalizarlos y exponerlos abiertamente a la entrega de información a la agencia que está destinada a prevenir atentados contra la soberanía nacional, a prevenir atentados contra el terrorismo, el narcotráfico, bandas criminales y situaciones de esa naturaleza. Es vulnerador, en segundo término, porque ciertamente, habida cuenta de que Chile ha sido investigado por el Comité de los Derechos del Niño el año 2018, instancia internacional contralora de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha explicitado en un informe que Chile ha violado grave y sistemáticamente por más de 40 años los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que tiene bajo su cuidado, resulta francamente incomprensible que aquellas acciones que el Estado está dirigiendo precisamente en relación con este grupo vulnerado de derechos de nuestra población tenga por finalidad atentar aún más contra estos derechos humanos, violentarlos, agredirlos y exponerlos a una consideración de un símil de criminalidad que es insostenible en un país democrático como el nuestro. Y en tercer término, lo que tiene que ver con la ilegalidad y la arbitrariedad de este convenio. La verdad es que a mí me llama profundamente la atención escuchar los argumentos que se plantean por dos subsecretarios de la República en orden a las exigencias y supuestamente acreditación de los fundamentos legales que existirían para este convenio. Porque ambos son abogados y por tanto yo supongo que conocen debidamente cuáles son las exigencias constitucionales y legales que tiene nuestro Estado de Derecho. Y desde esa perspectiva, este convenio afecta directamente el principio de igualdad ante la ley, se constituye en una discriminación abierta contra el grupo más vulnerado y vulnerable de nuestra población,
afecta la honra de niños, niñas y adolescentes relacionados con el Servicio Nacional de Menores, a quienes se les trata directamente como criminales en razón de su vinculación con los antecedentes que la ANI pretende obtener. Y además de ello, infringe abiertamente lo establecido en el artículo 19, número 4 de nuestra Constitución en orden a la privacidad de los datos personales, que ha tenido rango constitucional precisamente para evitar que situaciones como las que se describen en el convenio se produzcan. Se arguye supuestamente, por parte de ambos subsecretarios, las facultades que la ANI tiene para requerir de todos los servicios públicos información y que los organismos públicos estarían obligados a entregarla. Yerran absolutamente toda vez que precisamente lo que dice el artículo 19, número 4, es que la obtención de datos personales debe estar regulado por ley. Y la ley de la ANI en ningún artículo le mandata la posibilidad de obtener datos personales. En ningún artículo. Los artículos que han citado los subsecretarios hablan de la obtención de antecedentes e informes específicos asociados a una petición determinada. Nada de lo cual se convierte en este convenio, que es una carta ancha de entrega de información asociada a las bases de datos del Servicio Nacional de Menores, que dicho sea de paso, no solo afecta la privacidad de los propios niños, niñas y adolescentes, sino que también de sus familias e incluso de los funcionarios que intervienen en sus distintos procesos de intervención, ya sea reparatoria, pericial o de cualquier índole de que se trate. Por lo tanto, acá lo que estamos viendo es que efectivamente el CENAME lo que ha hecho a través de esta suscripción es infringir abiertamente sus facultades. El director del Servicio Nacional de Menores no tiene sino facultades para convenir con organismos que colaboren con la función de su servicio. La ANI no colabora con la función del Servicio Nacional de Menores. La ANI lo que pretende es entregar al presidente información de inteligencia en relación a posibles ataques y atentados contra la soberanía nacional, el terrorismo, narcotráfico y otras situaciones de criminalidad organizada. Y acá no se pretende hacer ver como que la ANI viene a satisfacer el bien público general, como ha planteado el subsecretario Gali, y cumplir con estrictos requisitos, porque bastará recordarle al subsecretario Gali y su acompañante lo que pasó con la Operación Huracán, donde hoy día hay privados de libertad funcionarios policiales relacionados con el manejo de inteligencia de información, precisamente sobre la base de datos y de inventos que se hicieron contra ciudadanos mapuche, a quienes se les mantuvo privado de libertad, en razón de las falacias contenidas ahí. La Defensoría de la Niñez no va a cejar en su intento, señor presidente, por su intermedio, de que este convenio aberrante, vergonzoso, ilegal y arbitrario quede sin efecto, porque llama la atención también lo que sostiene el subsecretario Valenzuela, que nos dice, el CENAME nos ha informado que efectivamente esta situación de petición de información se produce con muchos organismos y ahí está el límite y la contradicción. Pues debo informarle al subsecretario Valenzuela, porque quizás eso el CENAME no se lo dijo, que cuando la Defensoría de la Niñez pide respecto de un niño individualizado, voy a poner un ejemplo, un padre estaba denunciando que su hijo estaba siendo víctima de vulneraciones en una residencia del CENAME. Nos entregó esa información, yo solicito la información al CENAME para poder ver qué ha pasado con ese niño y me niegan la información haciendo alusión a el impedimento legal de la Constitución en el 19, número 4 y de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, llama bastante la atención, señor presidente, por su intermedio, que a la institución autónoma de derechos humanos, cuya función sí es proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, el CENAME le niegue la información. Y resulta que a la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene por finalidad perseguir el terrorismo, las organizaciones criminales delictuales, le entregan la CENAINFO completa para que puedan acceder a todos los antecedentes de los niños, niñas y adolescentes. Francamente, esto es lisa y llanamente de un nivel de vulneración que no se condice con un gobierno que plantea como eslogan los niños primero. Y yo de verdad espero que se entienda que mantener este convenio afecta directamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes involucrados. Y la Defensoría de la Niñez, al menos, señor presidente, aprovecho esta instancia para reiterar y reforzar esto.
va a mantener su posición judicial. Nosotros ya presentamos el recurso de reposición con la apelación en subsidio de la Corte Suprema, porque además la resolución de la Corte de Apelaciones, francamente, no resiste análisis en términos del fundamento al que hace alusión el subsecretario Valenzuela. O sea, si no son los tribunales de justicia los llamados a garantizar los derechos humanos de quienes vivimos en este país conforme lo establecido en nuestra Constitución, francamente no sé a dónde podemos recurrir. Pero si perdemos en la Corte Suprema, señor presidente, por su intermedio, vamos a pedir o una investigación al Comité de los Derechos del Niño o la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la gravedad y lo escandaloso de este convenio no resiste sino otra posibilidad que la Defensoría de la Niñez haga todos los esfuerzos jurídicos, internacionales y nacionales para revertir esta decisión que lo único que hace es volver a estigmatizar, a criminalizar y a vulnerar a quienes supuestamente, desde que se ha iniciado el gobierno, iban a poner primero en la fila. Eso es lo que puedo aportar, señor presidente, agradeciendo el espacio por su. Bueno, muchas gracias a ustedes, defensora Patricia Muñoz. Y ahora vamos a escuchar a la representante del Consejo de la Transparencia, Gloria de la Fuente, y después vamos a poder acumular preguntas a ambas y también al subsecretario Valenzuela. Gloria, por favor. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Don Matías Walker, corrijo mi error al principio en el saludo, a la Comisión de Constitución de la Cámara para poder invitarnos a analizar este convenio entre la ANI y CENAME, que por lo demás es un convenio sobre el cual el Consejo para la Transparencia, a través de su presidente en los últimos días, se ha pronunciado, ¿no? Quisiera recordar que nuestro pronunciamiento está amparado en el marco de las funciones y las atribuciones que tiene el Consejo para la Transparencia, que nos otorga el artículo 33, letra M de la Ley de Transparencia, donde nos pide específicamente, se nos solicita analizar y vigilar el respeto a la protección de datos personales en el marco de los sujetos obligados en materia de transparencia. Y en ese sentido es que nosotros nos pronunciamos. Antes de partir, además, quisiera señalar, porque me parece importante, que en sus más de 10 años de existencia el Consejo para la Transparencia ha dado muestras relevantes de su compromiso con la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, en la línea que es lo que requiere básicamente un órgano garante autónomo. Y creemos que esto es especialmente relevante, y ahí quisiera entrar al contexto particular de este convenio. Esto es particularmente relevante en momentos donde situaciones como las que hemos vivido en el país en los últimos meses, primero a partir de un estallido social y luego una pandemia, que nos llevan a sucesivas excepciones constitucionales, creemos que hace además más que nunca muy relevante el rol de un órgano garante de derechos como el nuestro, ¿no? Y en ese cuadro quisiera hacer una intervención respecto al análisis que hemos hecho desde el Consejo para la Transparencia, apegado además a la ley respecto a lo que ahí se señala. A ver, lo primero es analizar este objetivo del convenio, que por lo demás fue celebrado el 18 de febrero del 2020 y que está además disponible hoy en día en Transparencia Activa. Es analizar el objetivo del convenio, según el cual se indica en la cláusula tercera del mismo, en qué consiste en el marco de las funciones y las finalidades institucionales de cada organismo. Primero, lo que se le da en este convenio es que el objetivo es facilitar a la ANI el acceso a la información que posee CENAME, que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar operaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley le ha otorgado a la ANI. Segundo, asistir al CENAME en la adopción de normas y procedimientos de protección de sistemas de información crítica. Y tercero, desarrollar una alianza estratégica de cooperación institucional con el objetivo de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, incluyendo la capacitación en materia de competencia de la propia institución. Entonces, a partir del objetivo señalado en este convenio, nosotros entendemos que, o se puede colegir de que los datos de dicho organismo posee constituyen datos personales y sensibles por cuanto sus titulares son niños y niñas y adolescentes que tienen su cuidado y resguardo. En efecto, tal como recordaba el presidente de la comisión al principio de la sesión, el literal G, el artículo 2 de la ley 19.628, que es la protección de la vida privada actualmente vigente, define los datos personales, los datos sensibles como aquellos que son datos personales, que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos y circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías, las opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos, psíquicos y la vida sexual.
Según la jurisprudencia y el pronunciamiento reiterado del Consejo para la Transparencia, los datos de niños, niñas y adolescentes son de características especialmente sensibles, y esto está disponible, por cierto, en la página del Consejo para la Transparencia. En sucesivos pronunciamientos y en sucesivas decisiones del Consejo para la Transparencia ante requerimientos de información, se ha asentado la jurisprudencia que estos datos son especialmente sensibles. ¿Por qué? Por cuanto estos pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de los mismos, y tales como se encuentran dentro del grupo, y además porque se encuentran dentro del grupo vulnerable que debe ser protegido. Ello aparece además mucho más reforzado si consideramos la circunstancia, en este caso en particular, que se trata de menores de edad que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad. Finalmente, el artículo 16 de la Convención de Derechos del Niño, que fue ratificada además por nuestro país en el año 90 y promulgada como ley de la República mediante el Decreto Supremo 830 de 1990, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que 1. Ningún niño será objeto de injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, su familia, su domicilio, correspondencia, ni ataques ilegales en su honra o reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Y 3. Y asimismo señala el artículo 3 de la Convención que obliga a las instituciones públicas a atender al interés superior del niño en la adopción de medidas que afecten a menores de edad. Dicho eso, quisiéramos nosotros, a propósito de la ley de protección de protección a la vida privada, centrarnos específicamente en los puntos que creemos que son cuestionables a la hora de analizar este convenio. Primero, resulta fundamental respecto a este convenio determinar la base de licitud que autoriza el tratamiento de datos desde dos aspectos. Primero, aquella que autoriza a la ANI a requerir los datos, y segundo, aquella que autoriza al CENAME para comunicarlos, en virtud de las cuales se celebró el mentado convenio de colaboración y coordinación. Ello toda vez que, además, el artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República, desde el año 2018, establece el derecho a la protección de los datos personales como un derecho fundamental y lo entrega la misma Carta Fundamental a la ley de protección, la protección y su tratamiento, por cierto, una norma además que está hoy en día en discusión en el Congreso. Al respecto, el citado convenio especifica en su cláusula sexta sobre el secreto y limitaciones en el uso de la información que en materia de tratamiento de datos de carácter personal, las partes sujetarán sus acciones a lo dispuesto en el artículo 20 y demás normas aplicables a la ley citada de protección de la vida privada 19.628. Sobre el particular, el artículo 20 referido entrega una autorización genérica a los organismos públicos para efectuar operaciones de tratamiento de datos personales, circunscribiéndolas a las materias de su competencia y cumpliendo además las reglas pertinentes contenidas en los artículos 1 y 19 de esa misma citada ley. En dicho caso, no requerirán el consentimiento, se señala del titular. Sin embargo, y aquí nos parece que hay un punto importante, la ley vigente en materia de protección de datos personales establece en su artículo 10 el Estatuto Especial de Protección de Datos Sensibles, señalando a dicho respecto que estos no pueden ser objeto de tratamiento salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación o otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. En consecuencia, respecto al tratamiento de datos personales sensibles, cada organismo público debe examinar si cuenta con la habilitación legal expresa en las normas que regulan su funcionamiento, establezcan sus competencias o determinen sus funciones esenciales. Y de ser así, el tratamiento de datos personales sensibles tendrá su fundamento legal en esa regla expresa. A dicho respecto, es de especial relevancia para el caso de análisis, en aquellos casos donde no exista tal regla expresa, el tratamiento de datos personales sensibles podrá basar su habilitación legal en la regla general del artículo 20. Sí, y solo si, el tratamiento de esta categoría especial de datos resulta imprescindible para el debido cumplimiento de su función pública, forme parte esencial de las materias de su competencia y se efectúe con pleno respeto a las reglas contenidas en los artículos 1 y 19 de la Ley de Protección de la Vida Privada.
Si no fuera este el caso, el organismo público no podrá tratar datos personales sensibles a menos que obtenga consentimiento expreso del titular o que sea necesario para la determinación o otorgamiento de un beneficio de salud. Luego, en lo que respecta a la base de licitud de la ANI para efectuar dicho tratamiento, el análisis de las disposiciones contenidas en la Ley 19.974, que regula el funcionamiento del sistema de inteligencia del Estado, en particular lo dispuesto en el literal E de su artículo 8, se tiene que la ANI podrá requerir los servicios de la Administración del Estado, los antecedentes e informes, tal como señalaban las autoridades de justicia e interior, que estimen necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Por su parte, los mencionados organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes en los mismos términos en que sean solicitados a través de la respectiva jefatura superior u órgano de dirección que corresponda. La cuestión entonces radica, a nuestro juicio, en determinar si dentro de la expresión antecedentes e informes necesarios para el cumplimiento del objetivo de la ANI se encuentra facultada o autorizada a requerir datos sensibles y que en consecuencia el servicio requerido esté obligado a entregarlos. Dada la amplitud de la expresión utilizada, podría, por una parte, afirmarse que, para el debido ejercicio de sus funciones esenciales, contar con dicha categoría de información resulta imprescindible para el debido cumplimiento de su función. Forma parte esencial de las materias de su competencia y que se debe efectuar con pleno respeto a las reglas contenidas en los artículos 1 y 19 de la Ley de Protección de Vida Privada que ha sido señalada y referida constantemente en esta presentación. Sin embargo, creemos también que debemos atender a que, a contar del año 2018, la Constitución mandata a que el tratamiento de los datos personales se efectúe en conformidad a la ley, reserva legal estricta, y por tanto, dicha expresión carecería de la especificidad suficiente para servir como autorización legal o habilitante para el tratamiento. Por otra parte, en lo que respecta a la autorización para que el Sename comunique los datos, en el caso que se entienda que lo que le asila es la obligación de remitirlos a la ANI, en el marco de lo dispuesto en el literal E del artículo 8 de la Ley 19.974, hay que atender a lo dispuesto en su propia ley orgánica. A dicho respecto, en estricto rigor, se tiene que el artículo 20 de la Ley 19.628 de protección de datos y vías de la vía privada autoriza al Sename para tratar los datos sensibles que poseen el ámbito de sus competencias, esto es, con la sola finalidad de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de estos y la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal. Con todo, se hace presente que finalmente el convenio estipula en su cláusula sexta que la información recibida en virtud del presente convenio no podrá utilizarse para fines distintos a los indicados en este instrumento, debiendo emplearse exclusivamente para su cumplimiento y las materias a que éste se refiere. Asimismo señala que la información a que acceda la ANI quedará sujeta a la obligación del secreto que establece el artículo 38 de la Ley 19.974 y deberá utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de sus cometidos. A dicho respecto y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de esta ley, los funcionarios de los organismos de inteligencia estarán obligados a mantener el carácter secreto de la existencia y contenido de los antecedentes, los que tuvieran conocimiento en el desempeño de sus funciones, aún después del término de sus funciones en los respectivos servicios. Dicho eso, quisiéramos recordar que sobre esta materia hay al menos dos discusiones relevantes en el seno del Congreso que se refieren a vacíos legales o a iniciativas que ayudan en la práctica a resolver varias de las deficiencias que en el fondo vemos o que se han dado a la luz y han quedado de manifiesto a la luz de la celebración de este convenio. Primero, sobre la materia es importante advertir que sobre la tramitación del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, el boletín 12.234, el cual se encuentra en su segundo trámite constitucional de la Cámara de Diputados, que propone diversos perfeccionamientos del sistema legal vigente y que con ocasión de su discusión legislativa podría, creemos, proponerse entonces la subsanación de eventuales debilidades en materia de protección de datos personales y sensibles que no están contemplados en ese cuerpo legal o en esa discusión hasta el día de hoy. Después que finalmente y en estrecha vinculación con la materia es importante, creemos también hacer mención a la desactualización de nuestra normativa en materia de protección de datos personales. Las circunstancias actuales
establecen o dan cuenta de la necesidad de fortalecer nuestro sistema legal de protección de datos en concreción con el mandato constitucional del artículo 19, número 4, discusión que por lo demás está pendiente en el Congreso Nacional, estableciendo específicamente una disposición en materia de datos sensibles que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes que hoy en día nuestro cuerpo legal en el fondo no sostiene por lo antes mencionado. Hacemos presente además que el Consejo para la Transparencia ha impulsado permanentemente la tramitación del proyecto en discusión en el Congreso Nacional, que actualiza la materia y que, entre otros casos, viene a otorgar especial protección a niños y niñas y adolescentes, como señalaba, reconociendo expresamente dentro de su categoría de datos sensibles, reconociéndolos expresamente dentro de la categoría de datos sensibles. Y que además propusimos recientemente al Ejecutivo un anteproyecto de ley corta de protección de datos personales cuyo objetivo consiste en relevar aquellas materias principales y más urgentes de incorporar en la ley para la debida protección de los datos personales de nuestro país, entre los cuales proponemos, como decía, establecer específicamente la aplicación de estrictas medidas de seguridad para el tratamiento que se efectúa respecto de datos de niños, niñas y adolescentes. Creemos en consecuencia, y para ir terminando la presentación en nombre del Consejo para la Transparencia, y nos alegramos de la noticia que se acaba de dar, que al menos es necesario revisar, porque es al menos discutible que exista una base de licitud para el tratamiento de los datos, así como se propone en este convenio. Y dado que se anuncia que efectivamente se va a rebajar y revisar este convenio, creemos que es muy necesario generar un trabajo, particularmente con los organismos competentes, para poder instarlos a revisar en general los vacíos que existen en la normativa y que hacen imposible el tratamiento de datos, particularmente sensibles, como se trata en este caso, y por tanto instamos a que aquello se pueda revisar, no solamente en virtud de este convenio, que creemos que dado lo expuesto, en el fondo queda de manifiesto, lo han dicho las propias autoridades, es un convenio que hay que retrotraer, sino que además es la necesidad de poder efectivamente establecer un marco legal que le dé sostenibilidad y no genere vacíos, vulnerabilidades, particularmente para niños y niñas y adolescentes en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Gloria Lafuente. En representación del Consejo de la Transparencia, le pido a la Secretaría que pueda ver, porque hay diputados como el diputado Boric y el diputado Bruscoque que han tenido problemas para conectarse a la sesión o se les ha caído la comunicación para que en forma interna el personal de informática los pueda asistir. Ofrezco la palabra para que los diputados y diputadas puedan hacer las consultas tanto al subsecretario como a la defensora de la niñez, como a Gloria Lafuente en representación del Consejo de la Transparencia, diputado René Zafirio, y les recuerdo a todos que pueden pedirme la palabra por el sistema. También está anotado el diputado Leonardo Soto. Y voy a seguir ofreciendo la palabra conforme se vayan inscribiendo. Diputado René Zafirio. Muchas gracias, presidente. Creo que el subsecretario de Justicia nos ha entregado una muy buena noticia, en el sentido de tranquilizar a la comunidad nacional en cuanto a que será dejado sin efecto este convenio entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Sename. Debo decir, porque me cuesta tanto, presidente, usted me conoce, morderme la lengua, que ojalá hubiera habido de parte de este y de todos los gobiernos anteriores la misma diligencia para abordar los temas de derechos humanos que afectaron y que siguen afectando a los niños en el Sename, y que ojalá el actual gobierno hubiera actuado con la misma diligencia cuando recibió el informe de la PDI encargado por el Ministerio Público, que respecto del cual todavía no se hace ninguna investigación. No hay ningún avance desde que el fiscal Marcos Emilfort dejó el Ministerio Público. Es una buena noticia. Yo solo quisiera, presidente, por su intermedio, recabar el acuerdo de la comisión para que inmediatamente se dicte la resolución por parte de Sename, porque esa resolución no es secreta, se le remita copia a esta comisión y que ojalá el señor subsecretario, asumiendo la representación del Ministerio de Justicia, nos diga la fecha en que esa resolución va a ser dictada. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Zafirio. Voy a pedir de inmediato el acuerdo de la comisión para que podamos adoptar esa resolución. No obstante, ya lo ha anunciado el subsecretario para que exista el acto administrativo por el cual se deje sin efecto el convenio. ¿Hay acuerdo respecto al punto para que el secretario tome nota? Muy bien. Así se acuerda formalmente, señor secretario, por la unanimidad de los miembros de la comisión. Diputado Gabriel Boric, le ofrezco la palabra. Presidente, me gustaría que el subsecretario de Justicia hizo una larga exposición que quizás, producto de mi mal entendimiento, la comprendí como una justificación de lo que se había obrado, pero no me quedó meridianamente claro el que efectivamente se dejaba sin efecto el convenio. Me gustaría escuchar una ratificación de manera explícita de aquello para poder tener esa certeza, tranquilidad y comunicarlo de esa manera también a la comunidad nacional que está preocupada y a las todas organizaciones que trabajan vinculadas a la infancia, que están muy preocupadas respecto a este tema. Gracias, diputado Boric. Ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Bueno, gracias, presidente. Saludar por su intermedio a nuestras invitadas del Consejo para la Transparencia, de la Defensoría de la Niñez, al señor subsecretario también de Justicia. Y me alegro que finalmente se esté rectificando por parte del Estado en su conjunto una decisión que claramente era vulneratoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y era vulneratoria no de cualquier niño o niña, sino que de aquellos que están en la situación de mayor desamparo y abandono en la sociedad. A través de siglos, el desamparo que han tenido los menores en situación irregular o la infancia vulnerada, como se dice ahora, ha sido algo chocante. Y ahí están los abusos que se han cometido al amparo de la Iglesia, de instituciones vinculadas a la Iglesia o vinculadas a ONGs que no han tenido control, o al mismo Estado también. Y hay informes que lo ratifican. La Defensora de la Niñez nos hizo ver varios de ellos que eran muy concluyentes en cuanto a que Chile no protegía la infancia vulnerada. Y hoy día tenemos en nuestras manos, en el análisis de esta comisión, un documento que precisamente hacía aquello que nos avergüenza a Chile ante la comunidad internacional: desproteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vulnerar sus derechos, sus garantías constitucionales. Probablemente si los niños y niñas y adolescentes del Sename, que están en esa condición por decisión de tribunales muchas veces, si fueran niños de escuelas particulares, no tendrían el mismo tratamiento por parte del Ministerio de Educación, por parte del Estado. Ahí sí se protegerían los derechos a sus datos personales, a su información sensible. Pero cuando se trata del Sename, como que se bajan los controles y se bajan las restricciones, el principio de legalidad ya no rige, en fin, se aprovechan de la vulnerabilidad en que están los menores. Yo no digo que sea esto hecho de mala fe, pero en los hechos se traduce en eso, en una vulneración de sus derechos. Y parto por alegrarme de que como Estado, como sociedad, como país, hemos dado un salto importante en la protección de los derechos de las personas con la creación de dos instituciones que hoy día están en este debate y que lo han hecho extremadamente bien. Me refiero a la Defensoría de la Niñez y al Consejo de la Transparencia, ambas instituciones que costó mucho crearlas, son contra natura, son contrapesos con el Estado, forman parte del Estado, pero también son contrapesos y lo controlan y lo han hecho muy bien hoy día. A mí me ha dado mucho gusto escuchar a ambas, porque realmente se justifica enormemente la creación de estas entidades autónomas legales, que son capaces de decirle al Ministerio con mucha fuerza que la están embarrando, que no lo hacen bien, que este convenio es muy genérico, que no protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que hay que ir a tribunales a defenderlo. Estoy muy orgulloso, de verdad, de ambas instituciones por el rol que tuvieron en este debate, que creo yo que está concluyendo, porque el Ministerio de Justicia, a través de su secretario, nos dice que
van a rectificar y van a reordenar este tema porque claramente tiene algunos vicios de ilegalidad. Por último, mire, presidente, yo estoy abierto a que la ANI, la Asociación Nacional de Inteligencia, que efectúa y que tiene su responsabilidad un rol que también es importante, que es proteger a los chilenos, pueda buscar la manera de tener mayores atribuciones. Creo que eso está planteado en el debate del proyecto de ley que cambia su ley orgánica, y ahí se discute si van a tener facultades operativas o no operativas, o solamente van a analizar información pública disponible. Ese es un debate abierto que yo estoy dispuesto a darlo, pero lo que no me parece adecuado es que la ANI exceda sus competencias, exceda sus facultades y celebre estos convenios cheque en blanco, que son genéricos, indeterminados, sin protocolos, sin definiciones claras, sin límites claros, para obtener información que de otra manera no podrían obtener. Y lo hacen además evitando, eludiendo pedir una autorización judicial. Porque si en alguna parte fuera necesario obtener información sensible para evitar un acto de violencia, un acto contra la soberanía nacional o de terrorismo, para eso están los tribunales. Cualquier tribunal puede otorgar una autorización sobre este tipo de datos específicos, sensibles, cuando haya una causa justificada. Pero acá se quiso eludir la justicia y se establece directamente un convenio entre la ANI, un organismo de inteligencia, y el CENAME, que tiene como rol principal proteger a los niños, entre ellos sus derechos a datos personales o a su información sensible. Presidente, yo respaldo completamente el trabajo que hemos hecho hoy día, la solución que se ha llegado, y yo le agradezco al Ministerio de Justicia que se haya allanado a dejar sin efecto este convenio, hacer una revisión. Yo solo le pediría al Ministerio de Justicia para que haga las cosas mejor, simplemente integre al trabajo de la elaboración de estos convenios a la Defensoría de la Niñez cuando se trata de menores de edad, o al Consejo para la Transparencia cuando se trata de información sensible de las personas. Para eso están, para eso las crearon. Y sería una buena práctica que aquí el Ministerio de Justicia se comprometiera a incorporarlo en las decisiones que ustedes están tomando para evitar el fiasco que se ha dado en estos días con esta decisión respecto a los menores del CENAME. Por último, presidente, pareciera que el Ministerio de Justicia rectifica su conducta en relación a estos temas, pero no sabemos muy bien qué va a hacer la ANI. La ANI probablemente ya ha generado varios convenios, a lo mejor con el Ministerio de Educación, por los datos sensibles de los menores de edad, que están en la escuela pública, no lo sabemos. Probablemente con las personas que están privadas de libertad, con un conjunto de chilenos y chilenas que, si bien tienen situaciones muy particulares, tienen completamente sus derechos a la privacidad de su información completamente intactos. Y por lo tanto yo le pediría, si le parece a la Comisión, que pudiéramos pedirle a la ANI que nos envíe los convenios que ha celebrado con otro organismo del Estado para el traspaso de información, con el objeto de que nosotros los podamos analizar acá, con ayuda del Consejo para la Transparencia, con la Defensoría de la Niñez o con otro organismo, para poder revisar si esta falta o este error que han cometido acá también lo han cometido en otros convenios de colaboración que tienen el mismo vicio de ilegalidad. Eso, presidente. Gracias, diputado Soto. Vamos a discutir, si quiere, al final de la sesión esa petición y le vamos a pedir al secretario que nos aclare si tenemos facultades o no para solicitar esa información a la ANI. Por ahora le ofrezco la palabra a la diputada Paulina Núñez, después tengo inscrito al diputado Gabriel Boric. Paulina. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar por su intermedio a nuestras invitadas, a los subsecretarios que nos acompañaron en esta sesión y decir lo siguiente, presidente. Yo soy de las que creo que aquí no hubo mala fe en este convenio, pero también soy de las que creo que fue una mala decisión. Y por lo tanto quiero partir valorando que en esta sesión y por lo tanto con prontitud después de habernos escuchado a varios de nosotros, se comunique por parte del gobierno que se deja sin efecto este convenio. También me gustaría señalar, presidente, y en realidad aquí va la pregunta, a propósito de la elaboración de un protocolo
por parte del Sename, sobre todo, sin duda, poder preguntarles a nuestras invitadas, aprovechando que están aquí presentes, qué debería tener este protocolo para cumplir sin duda con otros instrumentos, con otro documento, con otro convenio, los objetivos que se tuvieron a la vista. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Diputado Gabriel Boric. Sí, presidente. Quiero aclarar, dar de hacer más prístina mi pregunta, porque el subsecretario de Justicia dijo una cosa que al parecer para todos los miembros de la comisión fue bastante clara, que es que el convenio queda sin efecto, por lo cual estamos contentos. Pero el subsecretario Gali dijo otra cosa, justificó la existencia del convenio y dijo que se podía arreglar, que se podía aclarar. Entonces veo una contradicción y me gustaría que ese punto quedara prístino. ¿Hay una decisión por parte del gobierno de dejar sin efecto el convenio entre la ANI y el Sename? Me interesa una respuesta clara respecto a este tema para que sepamos a qué atenernos y cómo proceder. Gracias, diputado Boric. Yo me quiero sumar a la pregunta del diputado Gabriel Boric. Y yo creo que es muy importante, sin perjuicio, subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela, de la decisión de dejar sin efecto este convenio, que todos lo valoramos, es que exista claridad respecto del fundamento jurídico, que es lo cuestionado en esta Comisión de Constitución. Ya escuchamos a la defensora de la niñez, ya escuchamos a Gloria de la Fuente en representación del Consejo de la Transparencia, vimos el informe por escrito del Consejo de la Transparencia que hace ver los problemas de constitucionalidad, ojo, no de legalidad del convenio, porque si uno va al artículo 3 de la ley de inteligencia, dice algo que es una obviedad, pero que es necesario recordar. Así que los organismos y servicios de inteligencia y sus integrantes deberán sujetarse siempre en el cumplimiento de sus objetivos y funciones a la Constitución política y a las leyes de la República. Y precisamente el marco constitucional es el dispuesto por el artículo 19, número 4 de la Constitución, que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, por contener datos sensibles, tiene mayor complejidad aún. Así que, subsecretario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, además esto lo demuestra el debate y las intervenciones que han habido sobre este punto, que refuerzan la necesidad de tener una mirada más amplia, obviamente, y sobre eso voy a volver a reiterar, obviamente, la necesidad del protocolo. Pero quiero reiterar en primer lugar, respecto del convenio, nosotros efectivamente hemos señalado que tiene todas las limitaciones legales y constitucionales, y por eso yo hacía mención, presidente, en mi primera intervención, a la importancia de la cláusula sexta, cuando este convenio reconoce las limitaciones y que incluso con una consideración expresa tanto a la Constitución como precisamente a la ley de datos personales, y por eso quiero dejar zanjado desde ya que el convenio haya pretendido ir más allá, y de hecho jamás lo hubiera podido hacer, incluso sin necesidad de referencia expresa, alterar lo que tiene que ver con el régimen constitucional y con el régimen legal de lo que tiene que ver tanto con traspaso de información como lo que tiene que ver con la protección, obviamente, de información tan sensible. Por eso quiero reiterar que el convenio siempre ha tenido en vista el pleno respeto y sujeción a toda la normativa constitucional y legal respecto del tratamiento de datos personales, incluso respecto al tratamiento de datos sensibles, y eso está expresamente establecido en la cláusula sexta. Más allá de eso, y para que no quede lugar a duda, hemos estimado que pese a estos límites que están establecidos en el propio convenio,
aquí efectivamente tenemos un problema que se está viviendo de manera permanente, y lo señalaba la propia defensora doña Patricia Muñoz cuando hablaba de solicitudes que había hecho al propio Servicio Nacional de Menores y se le habían negado. Y creo que justamente es sumamente relevante, porque aquí estamos hablando de, por un lado, el interés superior del niño en una dimensión que duda cabe la relevancia que tiene respecto a la protección de su vida privada, la información sensible que maneja el Servicio Nacional de Menores, y por otro lado, requerimientos de información legítimos que pueden haber de distintas instituciones, como mencionaba, por fines fiscalizadores, efectivamente la propia Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que decir respecto a la propia Cámara de Diputados, requerimientos de medios de comunicación, que a menudo obviamente surgen en esta información, y que precisamente hoy en día, y lo señalaba doña Gloria Lafuente, hoy en día está quizás más aún en la palestra a propósito de las modificaciones legales que hoy día se están viendo, precisamente que se relacionan con dos temas que aborda el convenio. Por un lado, la reforma del sistema de inteligencia, y por otro lado, la reforma de los datos personales, y tal como yo agregaba, hay un tercer elemento que tiene que ver con la nueva institucionalidad que se está discutiendo actualmente en el Congreso respecto de dos servicios que van a tener información sensible. Por lo tanto, que duda cabe que hoy más que nunca es importante tener esta mirada más comprensiva de en todas estas reformas institucionales cómo vamos a hacer efectiva la garantía. No obstante eso, y también para tranquilidad de la comisión, y una duda que ha planteado el diputado Boric, aclarar sin ningún lugar a dudas que el acuerdo que hemos tomado como gobierno es dejar sin efecto el convenio. Eso es un acuerdo a nivel de gobierno, y obviamente estamos instruyendo nosotros no participamos formalmente del acuerdo, son dos servicios distintos, pero hemos instruido al Servicio Nacional de Menores para que realice las coordinaciones pertinentes para dejarlo sin efecto de común acuerdo con la propia Agencia Nacional de Inteligencia, que es lo que hemos hablado también con Interior. Por lo tanto, que no quepa ninguna duda respecto a esa decisión, porque creemos que eso es la mejor manera de facilitar el camino que ahora tenemos que impulsar, trabajarlo también desde esta subsecretaría, lo que tiene que ver con este marco y este protocolo, y que obviamente también merece hacer un análisis respecto de refuerzos legales a propósito de todas las reformas que he estado mencionando. Por lo tanto, aquí queremos obviamente aprovechar esta circunstancia, dada la preocupación que ha surgido en esta materia, para poder definir esto, donde en muchos casos, y me consta también el Servicio Nacional de Menores frente a requerimientos, ha tenido dudas obviamente de cómo proceder, dependiendo de la finalidad o dependiendo de la institución, y lo importante es que todos tengamos estos objetivos bastante claros. Así que en eso quiero ser bastante enfático para la tranquilidad de la comisión. Esperamos cuanto antes poder dejarlo sin efecto, y claramente también en lo que se ha conversado en la comisión, señor presidente, poder informar debidamente respecto del término formal de este convenio. Bueno, gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. ¿Algún diputado o diputada que quiera complementar? Prenda el micrófono. Hable nomás, hable. El diputado Marco Ilavaca, que se encuentra físicamente en el Congreso Nacional en Valparaíso. Le ofrezco la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. En el Congreso, ya que desde Valdivia solamente teníamos vuelo ayer y no era posible asistir hoy día. Pero en particular solamente referirme a la buena noticia que hoy día nos entrega el subsecretario, pero manifestar la preocupación que planteó también el diputado Soto, en orden a poder tener un informe, solicitar un oficio por parte de esta comisión hacia la Agencia Nacional de Investigación, de Inteligencia, bien digo, respecto a todos los convenios que tengan vigente el mes de marzo. Es importante conocer cuál es la situación de los convenios, ver si es que esta situación que hemos conocido, que ha ocurrido con el CENAME, ocurra con otro tipo de organismos. Por lo tanto, presidente, me sumaría a la solicitud del diputado Soto en orden a solicitar ese informe para que nos hagan llegar a la comisión lo más pronto posible. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Yo entiendo, respecto a la solicitud del diputado Soto, que solo la Comisión de Información de Inteligencia de la Cámara de Diputados en sesiones reservadas puede recibir dicha información. Le pregunto, señor secretario, para que nos ilustre respecto del particular.
Don Patricio. No escuchamos. Margarita, hay que darle audio a Patricio. Ahí me pude dar audio, presidente. Sí, presidente, respecto a la solicitud del diputado señor Soto, yo creo que la comisión sí puede acordarla. Ahora, lo que sí hay que tener presente que hay una comisión especializada que está creada por ley, integrada por diputados, que es la comisión especial respecto a la Agencia Nacional de Inteligencia, que está encargada específicamente de efectuar este tipo de labor, en algunos casos de fiscalización respecto a la Agencia Nacional de Inteligencia, que por la especial naturaleza de esta agencia es que las sesiones de esa comisión son secretas y se maneja todo con una cierta reserva. Yo creo que probablemente dentro de la información que se puede solicitar por parte de la comisión en orden a pedir un listado de los convenios, hay algunos de ellos, no es el caso del Sename, pero hay algunos de ellos que sean reservados o secretos que no nos vayan a poder mandar. Lo que podría yo atreverme a sugerir sería tal vez canalizar esta inquietud a través de la comisión especializada de la Agencia Nacional de Inteligencia, en el sentido de que la comisión solicita a esta que examine todos y cada uno de los convenios que se han efectuado, intercambio de información, con el propósito de determinar si hay alguno que esté en una situación parecida a la del Servicio Nacional de Menores, en que se pueda estar vulnerando la protección de datos personales o pueda haber algún tipo de conflicto de constitucionalidad, como parece ser en este caso. Esa sería, yo creo que sería mi sugerencia, porque es probable que nos encontremos con esa situación. Eso, señor presidente. Gracias, señor secretario. Diputado Soto, ¿le parece que tomemos el acuerdo, pero lo solicitemos por medio de la Comisión de Inteligencia? Diputado Soto, y después le doy la palabra al diputado Zafiri. Presidente, la petición que hice se funda en el hecho de que el patrón de conducta de la ANI, que hoy día vimos en este convenio con Sename, muy probablemente se va a repetir o debe estarse repitiendo en otros convenios que puede estar celebrando o celebrado ya la ANI, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, con respecto a estudiantes de la enseñanza básica, media, etcétera, y en otros servicios también. Por consiguiente, yo creo que haríamos bien nuestro trabajo si solicitamos toda esa información para poder analizarla a la luz de todo este debate que hoy día hemos tenido, que ha sido muy, muy enriquecedor. Pero también entiendo que hay una comisión especial, que es aquella que controla los organismos de inteligencia del Estado, que su función específica es hacer eso. Y por tanto, sin prejuicio, que yo creo que lo que estamos pidiendo, los convenios celebrados de la ANI con otras instituciones del Estado, no debieran estar sujetas bajo el privilegio del secreto, deberían ser incluso de transparencia activa. No nos olvidemos lo mismo que decía el subsecretario acá, que era la simple coordinación de la administración pública sobre materia de su propia competencia y donde no se especifica nada. Probablemente el desarrollo del convenio, la información que se entregue, esa podrá estar sujeta a reserva secreto, pero no el contrato o el convenio. Pero en fin, presidente, yo en esto quiero que se haga el trabajo y por tanto me sumo a lo que propone el secretario de la comisión, en términos de que le pidamos a la comisión especializada, la de control de inteligencia del Estado, que solicite esta información para su propio análisis y el nuestro si correspondiere. Gracias, diputado Soto. Diputado Zafiri, sobre el punto. No se escucha. ¿Se le puede dar audio al diputado Zafirio? Porque el diputado Zafirio no Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Y sobre el punto, presidente, la verdad es que la norma que establece el secreto de las sesiones de la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, que incluye a Fuerzas Armadas respecto a la soberanía exterior, que incluye a las policías y que incluye a las ANI, no admite excepción de ninguna naturaleza. Esa comisión, como no es como el resto de las comisiones de la Cámara, no está integrada por 13 miembros, está integrada por 7 miembros,
son juramentados, no admiten reemplazos y no son sesiones reservadas, son sesiones secretas. Y la violación del secreto está sancionada con una pena privativa de libertad. Entonces, yo creo que no corresponde que la Comisión de Constitución solicite información ni directo a la ANI, ni siquiera a esta comisión especial, porque si la comisión especial recibe la información de la ANI, no la va a poder transmitir a la Comisión de Constitución. Yo creo que yo desearía contar con esa información, pero no obstaculicemos el trabajo de otra comisión que de por sí es bastante complejo, créanme. No es fácil estar escuchando a un general diciendo algo que con los años tú corroboras que no era verdad. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Gabriel Boric, me había pedido la palabra. Perdone que hinche tanto, presidente, pero breve, me gustaría solicitarle no a la ANI, sino al CENAME, si es que ya, mediante oficio de la comisión, si es que, como este convenio fue, entiendo, en febrero, si es que ya se otorgó información, si es que se traspasó información desde el CENAME a la ANI, y si es que se otorgó información, que esta información sea destruida por los medios que corresponden y dejada sin efecto con todo lo de la ley. Me parece importante que eso lo acordemos como comisión y enviarlo como oficio. Solicito. Eso, sin duda, lo podemos hacer. ¿Le parece a la comisión? ¿Adoptemos ese acuerdo por unanimidad? Muy bien, así se acuerda. La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, me había pedido la palabra. Patricia, por favor. Presidente, solo para aportar, no, por si es que no es conocido de los miembros de esta comisión, es que mañana sesiona la comisión especial que controla la situación de inteligencia. Nosotros hemos sido invitados como Defensoría de la Niñez a participar de esa sesión, que es en la jornada de la tarde. Era como para entregar como antecedente de juicio a los miembros de esta comisión, por si fuera necesario que interactúen o ahí tengan conocimiento adicional de ese dato. De hecho, vi que ingresó el diputado Leiva en algún momento, que forma parte de esa comisión. Así es. Bueno, efectivamente, mañana va a sesionar esa comisión, que sesiona de manera secreta, como ha dicho el diputado Zafirio. Ahora, lo que yo no veo inconveniente es que nosotros podamos, como Comisión de Constitución, no pedirle a la Comisión Especial de Información de Inteligencia que nos remita esos antecedentes, sino que como parte del debate de esta sesión de la Comisión ha surgido esta inquietud para que ellos consideren tratarla en el marco de las competencias de dicha comisión, como ha señalado el señor secretario. ¿Les parece? Muy bien, acordémoslo en esos términos. Se ofrece la palabra a Gloria de la Fuente, representación del Consejo de la Transparencia. Gloria, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que no encontré la mano para poder levantar la mano, entonces hice uso de la posibilidad de intervenir. A ver, primero yo quisiera solo enfatizar dos cosas en las que nosotros hemos insistido bastante en el Consejo. Y a propósito de la pregunta que hacía la diputada Núñez sobre la posibilidad de llevar adelante convenios. Creemos nosotros, al menos un convenio particularmente como este, es difícil de establecer la posibilidad de llevarlo adelante por dos cosas. Primero, por el análisis que nosotros hacíamos de las bases de licitud, pero luego porque entendemos que hay al menos dos cosas que hacer. Uno tiene que ver con la legislación en materia de protección de datos personales y específicamente en la necesidad que tenemos, a propósito de las garantías constitucionales que tenemos del año 2018, avanzar en materia de datos personales y datos sensibles, en particular referidos a niños, niñas y adolescentes, y ahí creo que hay la necesidad de poder avanzar de manera sustantiva en esto. Y lo segundo, a propósito del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, decía la defensora de la niñez que mañana probablemente se va a discutir va a haber esta discusión en la comisión respectiva, pero creemos que aquí hay también una discusión que es necesario tener. Cuando tenemos garantías constitucionales tan potentes como las que tenemos en materia de protección de datos personales, es necesario que la ley
especifique claramente los marcos en que esto ocurre. Y creemos que hay un vacío en la legislación que es necesario atender a la brevedad, ¿no? Entonces, quisiera aportar eso porque me parece que es clave a propósito de lo que señalaba la diputada Núñez y entendiendo además que para eso estamos los órganos garantes de derechos, ¿no? Para levantar justamente las alertas cuando estas cosas ocurren. Así que nos alegramos también de que haya habido la posibilidad de que efectivamente se retrotraiga la posibilidad de tener este convenio y seguir con él adelante. Bueno, muchas gracias a Gloria de la Fuente. Yo quiero agradecerle a todos por su participación en esta sesión, a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, también a Gloria de la Fuente en representación del Consejo de la Transparencia, al subsecretario de Justicia que nos ha dado esta información, que se va a dejar sin efecto el convenio, que esperemos se formalice y que se deje sin efecto desde su origen y que efectivamente no produzca ningún efecto desde febrero. Espero que en la elaboración del nuevo protocolo se estudie muy bien su constitucionalidad. Ojalá se trabaje de manera interdisciplinaria con otros organismos como la propia Defensoría de la Niñez, con el Consejo de la Transparencia. Creo que la Subsecretaría de la Niñez también tiene mucho que decir al respecto. Y agradecerle a todos los diputados y diputadas que participaron en esta comisión, a la diputada Paulina Núñez, al diputado Jorge Alessandri, al diputado Gabriel Boric, al diputado René Zafirio, al diputado Marco Ilavaca, al diputado Leonardo Soto, al diputado Luciano Cruzcoque, al diputado Coloma, lo vi por ahí en un momento, el diputado Leiva, no sé si me falta alguien. Recordarle a los miembros de la comisión que mañana vamos a sesionar en forma mixta, para que lo tengan claro. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.